Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, compartimos con ustedes, iniciando el proceso, un mensaje que pueda ser de utilidad. Y en este caso hemos elegido pues 2 versículos de la Biblia que caen como anillo al dedo para todo este tema que vamos a debatir en el día de hoy. Primero dice: el avisado ve el mal y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. El otro mensaje plantea: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y es interesante ver cómo nuestro país está dividido. Nuestro país ahora mismo está dividido. Tenemos fusionistas y por otro lado tenemos xenófobos. Por otro lado tenemos reeleccionistas y no reeleccionistas. Por otro lado tenemos serios y corruptos. Es decir, una fragmentación de la sociedad es lo que estamos teniendo en estos días. Asimismo, los partidos políticos no pueden ponerse de acuerdo ni con la ley de partidos. Y ahora resulta que también tenemos una constitución que algunos juristas opinan es inconstitucional y que el mismo tribunal tiene derecho a hacer cualquier cambio en ella, cuando se supone debe hacer respetarla como su mandato. Por esa razón, en el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema muy trascendente, muy importante, y va a ser un análisis jurídico doctrinal en función de esta materia constitucional y la reelección presidencial en la República Dominicana. En el día de hoy tenemos un invitado especial y es el doctor René del Rosario, quien va a estar analizando este tema tan importante para el país y para su devenir en los próximos años. Bienvenido, René. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por gentilmente prestarme a tu cautiva audiencia. Gracias por lo de cautiva. Sí, tiene una audiencia. Sí, bueno. Sí. Tú sabes que nosotros ahora mismo estamos viendo que tenemos temas interesantes. Se plantea que la hermana del presidente plantea que el presidente de la República pues le están coartando su derecho a elegir y a ser elegido en base a un análisis que hace de que por la última modificación en la Constitución en el 2015, pues este sería su primer periodo. Y yo lo correlaciono con un pensamiento que hemos estado compartiendo de hace días, en el sentido de que ese derecho constitucional de elegir y ser elegido se lo estamos haciendo al pueblo. ¿Por qué? Para poder ser elegido en República Dominicana de manera obligatoria, usted tiene que cumplir con el hecho de pertenecer a un partido político. Y hemos estado hablando de que, ¿por qué no una candidatura independiente? Ya que los partidos políticos, pues muchos de ellos no han dado la talla. Y existe en la población dominicana un sentimiento. Aunque la gente elige y aunque la gente se monta en el tren de la victoria por las costumbres que tenemos de votar por el que va a ganar, pero no necesariamente la gente está contenta con lo que ha sido el manejo político de los partidos y de cómo han incumplido con muchas promesas. Entonces, en este sentido tenemos una población que realmente no tiene tanto acceso a eso de elegir y ser elegido, y por otro lado tenemos un pueblo que le llaman soberano, pero no tiene la soberanía porque tampoco tiene una ley de referéndum que le permita tomar las decisiones que como soberano le competen. Y ahora resulta que tenemos el tema constitucional de la reelección presidencial, que es el tema que nos invita a nosotros aquí, que nos convoca en el día de hoy. René, ¿cómo es este tema de la reelección y de la Constitución? Lo primero, que para entender la situación en la que se encuentra el país, deberíamos comenzar por un punto de referencia que sería la propia Constitución. Lo que ha traído, lo que ha suscitado toda esta controversia es una disposición transitoria, la 20ª disposición transitoria de la Constitución de 2015, que dice que en caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República Dominicana. ¿Qué inspiró desde el punto de vista del derecho constitucional esa disposición transitoria? Un poco de historia para poder entender el fenómeno, ¿verdad? Se recuerda que el fenómeno tiene una causa, aparece luego el fenómeno y luego la consecuencia de ese fenómeno, desde el punto de vista de la dialéctica básica. ¿Qué inspira esto?
está prohibido constitucionalmente legislar en provecho propio. Entonces, en la Constitución de 2010 estaba prohibida la reelección. Eso es lo que trajo este transitorio. Se hace ese acuerdo para mantener la paz pública, es el gran acuerdo que debe recoger toda la Constitución, que se pueda convivir de manera pacífica, que se pueda hacer una paz pública entre los actores, entre las distintas fuerzas políticas, económicas, religiosas, sociales, a lo interno de un Estado. Y entonces aparece esta disposición transitoria para dejar de lado esa prohibición constitucional de que alguien pueda legislarse en provecho propio. Muy común aquí en aumentarse los salarios y eso. Se supone que debe ser para la siguiente gestión. O sea, si yo en esta gestión tenemos un consejo de algo, de lo que sea, vamos a aumentar el salario porque entendemos que no es el salario digno, desde el punto de vista de esta disposición, lo que deberíamos hacer es aumentarlo, pero para las nuevas personas que vengan a la posición. Cosa que aquí no pasa. Pero entonces, la solución jurídica que se le dio a este asunto fue que apareciese esta disposición 20ª transitoria en la Constitución. La ley no tiene efecto retroactivo y se hizo una excepción. Y entonces se le permitió al presidente de la República, constitucionalmente ya, que pueda ir a una repostulación cuando estaba prohibida la reelección presidencial. ¿Dónde viene el tema? El tema viene ahora en que algunas personas en el entorno del presidente, el presidente ha dicho ya en más de una ocasión que no aspira o que no va. Lo que pasa es que en derecho penal hay una frase sobre la valoración de los testigos que dice non praetetur qui errat. Traducido al español significa que no hace fe el testigo que ha mentido una vez. O sea, no es confiable. No es confiable. Hay que buscar otros medios de prueba que indiquen que lo que ese testigo está diciendo es así. Eso es en derecho penal. Entonces, parece que hay en la fuerza política de la nación e inclusive en el propio partido al cual pertenece el presidente de la República, la sospecha ligera de que aunque él diga o no muestre un abierto interés para ir a la reelección, gente de su entorno ha dicho que no va. Entonces hay como el cuidado. De repente ha aparecido un apoderamiento al Tribunal Constitucional por parte de un abogado que pertenece a un partido que fue hasta desautorizado por su partido, pero él como abogado cualquier ciudadano puede pedir que el Tribunal Constitucional revise una disposición. Pide que se declare la inconstitucionalidad de esa parte del artículo transitorio. Son muchas cosas que tenía el transitorio, pero específicamente la 20ª, la que tenía que ver con la imposibilidad de que el presidente vuelva y se presente. Luego, el jurista que ha presentado esa acción de inconstitucional la retira y parecía como que el país se calmó, pero en el día de hoy el presidente del Tribunal Constitucional, yo no entiendo, los jueces deberían hablar por sentencia, dice que va a revisar, que ya es una decisión sin defender al presidente del Tribunal Constitucional. Es un criterio que ellos han traído arrastrando desde 2012, de que indistintamente que tú retires como accionante tu acción de revisión constitucional o de inconstitucionalidad, depende la acción que sea, revisión constitucional contra una decisión, inconstitucionalidad contra una ley, decreto, resolución, ellos pueden continuar porque su misión desde el punto de vista del artículo 184 de la Constitución es mantener la constitucionalidad de todos los actos de gobierno. Es un criterio que ellos han planteado. Entonces, en el día de hoy vuelve y se enciende el debate de nuevo, porque del Tribunal Constitucional revisar la constitucionalidad de la propia Constitución. O sea, revisar la constitucionalidad de la propia Constitución. Vamos a ver si ellos pueden hacer. Pero eso. Una pregunta, ¿y el Tribunal Constitucional no debe ser el organismo rector para que se cumpla con la Constitución? Vamos a llevar a los oyentes hasta dónde está el conflicto y después vamos a ver qué dice la Constitución sobre los particulares y si efectivamente el Tribunal Constitucional tiene la calidad habilitante para conocer de la acción que se le ha conocer y decidir de la acción que se le ha apoderado. Entonces, todo esto indica que hay unos aprestos reeleccionistas que procuran que el jefe de Estado vuelva y asuma la candidatura por el Partido de la Liberación Dominicana.
A lo interno del Partido de la Liberación Dominicana hay sectores que están opuestos y que públicamente se han pronunciado contra la modificación o el conocimiento de una acción directa de inconstitucionalidad sobre el transitorio o la eventual modificación de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en lo que tiene que ver o en lo referente a la competencia del Tribunal Constitucional? Para entender esto deberíamos irnos al artículo 184. El artículo 184 de la Constitución nos refiere que, vamos a buscar, que habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución. Y en esta primera parte, la supremacía de la Constitución. Es decir, o sea, que la Constitución está por encima del Tribunal Constitucional. Exacto. Ellos van a garantizar la supremacía de la Constitución. O sea, la Constitución es por encima del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano de Estado, no un órgano de gobierno. Recuérdate que las personas en República Dominicana creen que lo que se divide en poderes muy corrientemente es el Estado. El Estado no se divide en poderes. El Estado es único e indivisible. Lo que se divide en poderes es el gobierno para facilitar la administración del Estado. Pero hay entidades que son supragobierno, que son entidades que dependen directamente del Estado. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, son el Ministerio Público, son esos órganos. Supragobierno. ¿Y cómo entonces si el Ministerio Público es supragobierno lo nombra el Poder Ejecutivo? No, nombra al Procurador General de la República. Los procuradores fiscales no son nombrados por el Poder Ejecutivo. Son designados por el Consejo del Ministerio Público, Consejo Superior del Ministerio Público, y entonces tienen independencia funcional, tienen independencia de criterio, están atados a principios de objetividad, y por eso pueden procesar técnicamente a cualquier habitante del territorio. Incluyendo al presidente de la República. La Procuraduría General de la República le puede levantar cargos. Todavía no hemos llegado a ese nivel de institucionalidad en República Dominicana, pero está así contenida en la norma. Ahí yo vi hoy en un programa que estaban planteando eso, que el Congreso como que sometiera... Es que es diferente. El Congreso lo que cuenta es con el juicio político. Aquí lo hemos traído a República Dominicana con el impeachment. Aquí se llama juicio político, que es una acusación que presenta la Cámara de Diputados con la otra tercera parte ante el Senado, que pasa a ser juez. Juez para conocer de la imputación que se le haga al presidente de la República. Tiene que ver con temas relativos a la ética de la administración, porque si son temas penales, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Okay, entonces, el tema que veníamos viendo... El tema aquí es que la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, su decisión son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Goza de autonomía administrativa y presupuestaria. Luego entonces, ya que la Constitución, artículo 184, le ha dicho al Tribunal Constitucional qué es, cuántos tribunales habrán, define cuáles son sus atribuciones. El artículo 185 de la Constitución le dice que será competente para conocer en única instancia las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes. Decreto, reglamento, resoluciones, ordenanza, a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado, de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo o jurídicamente protegido. Pero no dice de la Constitución. Sigue diciendo, el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por parte del órgano legislativo. Obsérvate, ¿por qué debe haber un control preventivo de los tratados y es antes de que sean ratificados? Porque nosotros consideramos que los tratados internacionales son parte del bloque de constitucionalidad. Una vez ya hemos votado un tratado internacional, ¿ya? Cuando el país es signatario, prácticamente se obliga. Se obliga, y eso tiene igual rango que la Constitución. ¿Pero estaría por encima de ella? No, igual rango, parte del bloque de constitucionalidad. Por eso el control debe ser a priori. No hay control a posteriori. Y tiene los conflictos de competencia entre poderes públicos a instancia de uno de sus titulares y cualquier otra materia que disponga la ley. No existe ninguna ley vigente que le dé facultad a al Tribunal Constitucional para que pueda conocer de
cualquier aspecto relativo a la Constitución. De tal manera que, de entrada, el Tribunal Constitucional no cuenta con la competencia para conocer y decidir lo relativo a la inconstitucionalidad de la Constitución. ¿Qué consecuencia tiene esto? Hay una conducta punible que se llama prevaricación. Tiene pena eso. ¿Se relaciona con esto? Sí. Cuando un tribunal que no tiene la competencia para conocer de un tema, ya habiéndosele avisado que no tiene la competencia, decide conocer de este asunto, cometen delitos sus miembros. Me asusta eso un poquito porque, aunque son jueces muy avisados y no van a caer en el gancho, decimos, ¿verdad?, los campesinos, de estatuir sobre materias que la propia Constitución no le da competencia. Decíamos al inicio que el avisado ve el mal y lo evita. Y yo creo que esto que tú estás analizando pone sobre aviso para que se prevean y se eviten conductas que pudieran ser punibles. Son punibles. Prevaricación se llama. Y en ese sentido vamos a pedirte un momento para hacer una breve pausa y regresar con ustedes conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. René ha planteado dos conceptos con el tema de la Constitución y de que el tribunal decida sobre la inconstitucionalidad de algo supremo que lo rige a ellos. Ajá. Estamos hablando del conflicto de interés, porque no se puede ser juez y parte, por un lado, y por otro lado estás hablando de una actitud que podría ser punible o que es punible. ¿Qué es punible? Prevaricación. Y ahí hicimos la pausa. Vamos a retomar esa parte que yo creo que es importante que la gente lo entienda. Bueno, desde la letra del Código Penal de la República Dominicana, la prevaricación es el tipo penal, la conducta punible que comete un funcionario público que, sabiendo que no tiene competencia para estatuir sobre un asunto, estatuye sobre él y decide. La competencia es de orden público. ¿Qué significa que es de orden público? Es la ley, es el legislador, en este caso el constituyente, no cualquier legislador. El constituyente que le da atribuciones específicas al Tribunal Constitucional. Y ellos no se pueden salir de ahí, apenas de romper la paz pública y cometer una conducta punible y ser perseguidos personalmente por esto. Se vería como lejos eso. Pero recuerden que en la alternabilidad democrática una de las cosas que pasan es que los campesinos hacemos el símil de la mata de mango y el buey. En la mañana te da sombra el buey, pero en la tarde, si te queda ahí mismo, te da sol. Eso pasa con la alternabilidad democrática. Por eso, las personas que administran entes del Estado y del gobierno deben ceñirse a la letra de la ley, porque es la única que te da sombra. Al tú no cometer nunca una conducta punible, te puedo hacer una imputación, pero al final no calará. Entonces, en el caso que nos ocupa, conocer el Tribunal Constitucional y no declarar su inconstitucionalidad es cometer un delito. ¿Habrá algún acuerdo, habrá alguna norma, habrá algún convenio, algún tratado internacional que tiene ese nivel de supremacía que tú decías, igual que la Constitución, que pueda incluir esta figura jurídica, de manera que se pudiera acoger para poder decir que es modificable? Bueno, que pudieran competir. Mire, en Paraguay, el año pasado, se presentó este mismo tema. Pero no, esta misma discusión, pero no en el seno del Tribunal Constitucional, sino en el seno del Congreso. Los resultados fueron catastróficos. La población se lanzó a la calle, quemaron el Congreso. Entonces, yo veo el tema, y que he estado hablando con algunos. Yo soy abogado, no tengo nada que ver con política, gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes los políticos son una cosa. No, yo no soy político. No. Entonces, algunos sectores, sobre todo el mundo financiero, hay preocupación. Vimos el caso de Uruguay, ¿verdad? La población, el año pasado, eso pasó el otro día, quema el Congreso. Pero en República Dominicana se dio una situación. Ha llovido un poquito y parece que la lluvia ha borrado las huellas del recuerdo. 1963, el profesor Juan Bosch llega al gobierno de la República Dominicana y se da una ruptura del orden constitucional. Llega a 62, en el 63 se da esa ruptura y en el 65 la población pide el retorno de la constitucionalidad. Ya sabemos lo que pasó.
La ruptura de los órdenes constitucionales afectan sensiblemente la paz pública. En Colombia, Álvaro Uribe apoderó al Tribunal Constitucional para un tema como este, evitando que la prohibición que dio el órgano electoral de Colombia de que no podía ser candidato a la reelección no tuviese eficacia constitucional. El Tribunal Constitucional dijo que los límites de los derechos, de acuerdo a la tesis de Robert Alexy, tienen un límite efectivamente, y que cuando entran en colisión con otros derechos, es el caso idem, igual de igual aquí, entra en colisión el derecho que tiene el presidente de la República a que se le respete el derecho a ser elegido y a elegir. Pero entonces dijo el Tribunal Constitucional de Colombia que igualmente entonces atentaría por su condición privilegiada en el entorno social, en el entramado social, a los derechos que tienen los otros, y que la base esencial de la democracia es la participación de otros actores de la vida pública. Eso dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia, la 041-10, Tribunal Constitucional colombiano, dijo eso. Entonces, a mí me parece que en el caso particular de la República Dominicana, lo que tiene que ver con el tema de alterar el orden constitucional podría traer consecuencias negativas a un desarrollo importante que ha tenido la República Dominicana, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Hay que ver el crecimiento que ha tenido la República Dominicana, no lo podemos negar, no se puede ocultar. Usted que trabaja en el mundo financiero sabe que hay un importante crecimiento, o sea, y eso se debe a la paz y el sosiego que vive la República Dominicana. En este momento, que las fuerzas políticas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana se encuentran sin lugar a dudas divididas, como usted ahorita señalaba en su versículo. Usted siempre lee un versículo que como que da, usted como que lo iluminan para que le dé. Entonces, evidentemente hay una división, fuerza política del lado del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, y otras personas que siguen al actual presidente, licenciado Danilo Medina. Sí. Esto podría generar alteraciones sensibles a la paz pública y al clima favorable de inversión con que cuenta la República Dominicana. Estamos hablando de que puede traer como consecuencia un estallido, una poblada, huelgas, desórdenes, sí, que normalmente son las cosas que ocurren. Parto del tema de Uruguay, el más reciente. Y no solamente esto, sumado a todo lo que estamos viendo que está pasando con todo el tema de haitianización. Ahora en Pedernales hubo una situación que quizás fue pequeña, pero la gente como que también se está cansando, y si mezclamos todo esto como caldo de cultivo, pudiéramos tener entonces una situación de ingobernabilidad. ¿Hasta qué punto el tema de la haitianización no es un distractor? Recuerde que, bueno, el asesor y director de la campaña nazi, que enseñó muchas cosas, usaba la distracción para evitar que la población se fije en determinados actos que están. Pues mira, yo estoy pensando que este tema de que el Tribunal Constitucional se plantee la posibilidad de fallar sobre algo que no es su competencia, pudiera ser una distracción. Así yo lo vi. O sea, yo me preguntaba si no era una cortina de humo lo que estábamos teniendo, de manera de que la gente se entretenga con el tema. Al final, el Tribunal Constitucional podría decir, señores, es que yo no tengo calidad para fallar. Yo puedo opinar, quizá, pero... No es tan así. No puede opinar. No, porque el Tribunal Constitucional, salvo cuando las cámaras le piden al presidente una opinión consultiva previa, antes, después no. Todo es por fallo. Sí, salvo esa cuando se le hace a un tratado. Mira, dime si eso es constitucional, salvo eso. Mira, es que recientemente esto se vio en Bolivia y el Tribunal Constitucional dijo que Evo podía ir. Cuidado. Lo que pasa es que en el caso de Bolivia, Evo, sin lugar a dudas, tiene una importante base de apoyo, y eso no pasa en República Dominicana. Sí, pero fíjate, la pregunta que yo introduje hace un momento, de si existían tratados, experiencias, y ustedes los abogados hablan mucho de jurisprudencia, es decir, lo que está ocurriendo en un país, en otro, y muchas veces la utilizan para aplicaciones locales.
Entonces, el hecho de que hayan ocurrido estos intentos acertados o fallidos, tanto en Colombia, ahora mencionas Bolivia, sí. No sé qué otro país más, Uruguay, pero Paraguay. Fue problemático. Sí, pero independientemente de eso, lo han intentado. ¿No pudiera ser esto también una manera de, bueno, si lo hacen allá, ¿por qué aquí no? Bueno, el tema es que, y el presidente tiene mucha información, tiene mucho más información que yo apenas soy un abogado, consultor, ¿verdad? El presidente es el presidente de la República, que se nutre a diario de muchas informaciones para poder tomar decisiones. El presidente conoce que esto traería un desasosiego a la paz pública de manera sensible y que no tendríamos posibilidades de continuar disfrutando del clima de paz, sosiego e inversión que tiene la República Dominicana y desarrollo económico. Y esa ley que se promulgó en diciembre, la ley de excepción de Estado que plantea poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo en caso de temas de ingobernabilidad, ¿eso no pudiera estar siendo utilizado en una coyuntura parecida a esta? Evidentemente, pero es importante cuando se va a tomar decisión, y el experto en eso era Julio César. Julio César tenía todo un... El emperador. Sí, todo un colofón de qué debía hacerse cuando se conquistaba un territorio. O sea, él planteaba que había que conocer la idiosincrasia de ese pueblo y permitirle que siguieran adorando su Dios, sus comidas, pero que no atentaran contra los impuestos de Roma ni su forma de gobierno. Eso era lo único que proponía Julio César. El caso particular de la República Dominicana es que la República Dominicana, como dice en la calle, no coge esa. Nosotros tuvimos yugo haitiano, porque los españoles tuvimos una convivencia muy pacífica, fue un jueguito. Sí, eso era... Ellos solamente destruyeron a los indios que estaban aquí. Pero no, los indios, pero ni siquiera fue con armas, se murieron porque era una población que no tenía antibióticos, una serie de cosas, y murieron, no tenían anticuerpos. Pero otra cosa, desde el punto de vista antropológico, hay un estudio que presentó un profesor de allá de la universidad sobre la fragilidad cuando se encuentran dos culturas y qué puede pasar cuando tú no has desarrollado un anticuerpo y una serie de cosas y comienzan africanos, españoles, y entonces tú no tienes esos anticuerpos y se extingue fácilmente. Se puede extinguir, sí. Pero nosotros nos enfrentamos 22 años con los haitianos. Pero no conforme con eso, lo sacábamos de aquí, pero no conforme con eso, para 1916 tuvimos una de las invasiones militares ya de Estados Unidos de guerra, no de cualquier Estados Unidos, entrenado en la guerra ya, Primera Guerra Mundial, no pudo seguir, pero 30 años de dictadura, 31 años de dictadura, 30 más o menos, no fue posible. Gobierno de Balaguer, no fue posible. Revolución del 65, revolución del 84. República Dominicana, su gente. ¿Tú consideras que fue una revolución en el 84? Casi. Faltó poca cosa. Si rápidamente las fuerzas vivas de la nación no llegan a un acuerdo, porque fue un acuerdo que se llegó, no fue ninguna cosa de gobierno. Fuerzas vivas se ponen de acuerdo, iba a haber una situación. O sea, que tú consideras que en dado caso de que se rompa el orden constitucional, otro lío de eso vamos a tener. Vamos a tener algo seguro. Ojalá, te lo repetiré. Mira, Julián, te dije que iba a haber un lío. No hay posibilidades de romper el orden constitucional en este momento y salirse sin consecuencias desfavorables para el país. Sería una desgracia para el país. Y sería una ruptura del orden constitucional que yo utilice, como dicen los políticos, el Congreso, mi Congreso, para yo convocar una constituyente y que ese Congreso modifique la Constitución y que entonces me habilite nuevamente para ser presidente. Sería una ruptura del orden constitucional. ¿Por qué lo sería? Porque recuerda que la ley no tiene efecto retroactivo. Usted no puede modificar para autobeneficiarse. Usted no puede legislar para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Constitución? Las constituciones son ese gran acuerdo de mantener la paz pública de todos los habitantes de un territorio. Cuando los habitantes de un territorio sienten que no se está respetando ese acuerdo, entonces la rebelión es un supremo recurso contra la tiranía y la opresión. Yo no estoy llamando a esa cosa. Ten cuidado, que tú eres medio revoltoso. No, yo no soy nada. Yo no estoy llamando a nada de eso. Yo te estoy diciendo, desde el punto de vista académico, histórico, te estoy señalando datos históricos, podemos verlo uno a uno. Vamos a revisar a De Morici, uno de los historiadores dominicanos. Causa y consecuencia de la invasión americana del 16. Podemos ver hasta Bernardo Pichardo, que mucha gente no le gusta aquí como historiador en el país.
independencia dominicana de Haití. Y vamos a encontrar ese sustrato sociológico del dominicano que no le gusta como mucho que lo estén vacilando. O sea que si se despierta ese monstruo, como dijo una vez alguien en la prensa, no despierten el monstruo. Pues porque eso de ahí tiene miedo ahora. Tú me asustaste. Bueno, pues yo estoy diciendo históricamente lo que ha pasado. Yo no estoy de un lado ni de otro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a pedirle permiso a nuestros amables televidentes para regresar en breve, conceptualizando. O antes. Seguimos con ustedes conceptualizando. La verdad que René hoy ha puesto el dedo en la llaga. Tú me estás diciendo a mí, lo que yo estoy entendiendo que tú me has dicho es que ni se puede a través del Congreso Nacional someter un anteproyecto para modificar la Constitución de manera que el presidente de la República pueda ser nuevamente postulado y reelecto. Y tampoco puede el Tribunal Constitucional acogerse, a pesar de que ya se retiró ese requerimiento, tampoco puede hablar y fallar sobre esto, y que para hablar tiene que fallar, a no ser que sea una consulta específica sobre tratados internacionales. Sí, entonces, lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional es decir que no puede opinar sobre eso, y entonces el Congreso tampoco puede accionar para modificar la Constitución, a pesar de que hay muchas corrientes que están planteando modificar la Constitución en muchos otros puntos. Sí, pero en ese punto no pueden. Sí, ellos la pueden modificar. Lo que no pueden modificar la Constitución para instaurar la reelección en este mandato. En este mandato. No, pero me refiero, para el 20. No pueden. Sí, porque porque la ley no tiene. Es un principio. Estamos enfocados en el 20. Es un principio. La ley no tiene efecto retroactivo. Pero está bien, pero ahora mismo hay una ley que es la Constitución misma, ¿verdad? Que es la madre de todas las leyes, que está diciendo que no se puede, ¿verdad? Pero si se modifica la Constitución, porque hubo una modificación que le permitió y que le habilitó para que pudiera, pero fue en ese articulado, que el pueblo fue que aceptó eso. Porque recuerda, el artículo 2, todos los poderes de la Constitución, todos los poderes dimanan. Pero no se supone que los congresistas son representantes del pueblo. Lo que pasa es que a veces se puede dar una dicotomía, una ruptura entre el representante y el representado. ¿Tú consideras que existe esa ruptura? Evidentemente. Porque en ese momento todo indica que las fuerzas políticas están polarizadas al interno del partido del PLD, porque la oposición ha sido muy tímida. Es el PLD que tiene. ¿Por qué uno está? ¿Y tú consideras que al PLD le conviene salir del gobierno? Bueno, por principio general, o sea, yo voy a la parte académica. Sí. El poder no puede cederse, por principio general. Maquiavelo plantea eso, que el poder no se cede. Entonces, si es así, ellos van a unirse, van a ir unidos a las elecciones. Bueno, alguien me decía los otros días que en República Dominicana la mayoría de los conflictos entre políticos no eran por ideología. Los conflictos eran por temas personales. Porque fulano era novio de fulanita y entonces ahora es novio mía. O porque fulano me tumbó un negocio y me dijo un político aquí, que no digo el nombre porque el cliente es mío. ¿Sabes? Esa está buena. Sí, él me dijo eso. Ahora, ¿es verdad eso? ¿Tú asesoras en esa materia? No, yo no asesoro en nada. Yo lo que soy es abogado. Yo veo como que tú te metes en unos temas a veces. Abogado, yo a veces pienso que tú eres psicólogo. No, yo soy abogado de litigio. Todo el país sabe, yo soy un abogado de litigio. Y que tengo un litigio permanente en los tribunales. Pues porque aquí todo el mundo se conoce, Julián, en este país. ¿Tú sabías eso? Este es un país que tiene poca gente, entonces todo el mundo lo conoce. ¿Y tú a qué te dedicas fulano? Me el abogado de litigio, él es. Y todo el mundo sabe, yo estoy en todos los tribunales del país. Donde me busquen un tribunal ahí, yo voy a defender lo que haya que defender. Y entonces eso hace que permanentemente tú estés muy informado. Exageradamente informado. A mí tú me has preocupado. Ajá, ¿ahora por qué? Sí, porque tú me estás diciendo que aunque los diputados, la Cámara de Diputados, la Cámara Legislativa pueden lograr tener una constituyente y modificar la Constitución, sin embargo, lo pueden hacer a partir del 2024. Claro. Es decir, que para lo que sería en las próximas elecciones. No puede. No se puede. No. Eso pasó en el gobierno de Hipólito. Recuerda que estoy hablando de historia, señores. Sí. Porque no quiero que nadie me encasille en un grupo ni otro. Yo estaba pensando que tú pertenecías a un grupo. No, eso es historia lo que yo estoy viendo. Y te estoy señalando historia.
Hipólito Mejía en el 2002 modifica la Constitución y trae a Leonel Fernández, que ya estaba imposibilitado de participar por la Constitución de 2000. Bueno, pero para el siguiente mandato, o sea, yo no, por el tema de la irretroactividad de la norma, lo que da seguridad jurídica en un Estado, yo no puedo legislar en mi propio provecho. ¿Y qué asidero tiene este comentario que ha hecho la hermana del presidente de la República en función de que, como ella está interpretando esa modificación que se hizo en el 2015, pues este sería el primer periodo de Danilo Medina? Mire, eso pasó ya aquí en ¿Eso tiene sentido? Esa no, parte? En República Dominicana hay un precedente. En el 1994, el Partido de la Revolucionario Dominicano, encabezado en ese momento por Peña Gómez y un grupo de dirigentes de ese partido, entendían que se había producido en su contra un fraude, el fraude colosal, ellos hablaban. Entonces, esa expresión era de Juan Bosch, fraude colosal. Bueno, pues, que eran oposición. Opositores, ¿verdad? Sí. Entonces se hizo una modificación, la Constitución de 94, y se les recortó el periodo de gobierno a Balaguer por 2 años. Eso fue, el doctor Ramón Pina Acevedo murió. Ese fue un pacto político entonces. Por la paz pública, porque al final lo que se busca es la paz pública. ¿Qué es la aspiración última del ser humano? Es la trascendencia material, la trascendencia espiritual. Eso es lo único que busca el ser humano. O sea, tú estás diciendo prácticamente, o por lo menos. ¿Pero qué pasó? Date de historia. El doctor Pina Acevedo apodera al Tribunal Constitucional, que en ese entonces ejercía las funciones de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué dijo la Suprema Corte de Justicia en ese momento? En respuesta a esa acción directa de inconstitucionalidad de ese pacto que hizo Pina Acevedo. Bueno, que cuando es un tema relativo a mantener la paz pública y la gobernabilidad, hay que respetar la letra de la Constitución. Y le rechazó su acción. Y si fuese al revés, que para poder conservar la paz pública haya que modificar la Constitución. Se llega a un acuerdo, como se llegó en el 94. Yo lo que abogo por la paz pública, recuérdate, yo te No, es que eso no es negociable, la paz pública. Bueno, por eso te he traído antecedencias históricas, base legal. Yo no te he dado una opinión personal en ningún momento, aunque la tenga, No te he mostrado ningún interés en ningún grupo. Te he dicho que si el Tribunal Constitucional se aboca a conocer de la inconstitucionalidad de la Constitución, está violando la competencia de atribución que le ha dado el constituyente y que va a cometer los jueces que se presten a eso una conducta punible que se llama prevaricación. ¿Eso tiene pena penal? Sí, pena, claro. Sí, tiene la degradación cívica. La degradación cívica. Ajá. Entonces, este análisis que tú has hecho me pone a pensar. Pero también te he dicho, y perdón que te diga, que si la población siente que tú te estás burlando de ellos, y te señalé 24, República Dominicana, te señalé 61, 62, te señalé 65, te señalé 84, que si el dominicano siente que 1863 también, que cuando el dominicano siente que tú te estás burlando de él, tiene una reacción natural. No, pero por eso es la violencia que tenemos aquí en este país. Aquí es uno de los pocos países que se matan personas por $1. Por 50 pesos. Te dan una tocada. Pero no es por los 50 pesos. Es porque el dominicano, al sentir. Esa fue la última gotica de agua. Exacto. Y tú te estás burlando de él, te da un golpe. Entonces, yo le pido a los actores políticos, como habitantes de este país, porque que yo vivo, yo no tengo para dónde irme. Yo que yo soy abogado y catedrático de la universidad, que no, espérate, país de todo. Que escuchen ese mensaje bíblico que tú diste esta mañana. Y que con sensatez vean la consecuencia que puede tener un acto pasional que es forzar situaciones. Como es que el Tribunal Constitucional diga que el transitorio es inconstitucional. Eso es, que tengan cuidado. Que tengan cuidado. O sea, yo estoy diciendo a ellos, pero no es yo estoy defendiéndome yo,
Porque en el momento mismo que se altere la paz pública a consecuencia de una manifestación que vendrá a consecuencia de esto, y te puse el ejemplo de Uruguay, recientemente ahí está. ¿Uruguay o Paraguay? Paraguay. Fue Uruguay, yo creo que fue. No, yo creo que fue Paraguay, que en el Congreso hubo un incendio y de todo. Fue en Paraguay. ¿Paraguay? Sí, Paraguay. Sí, Paraguay. Sí, Paraguay, tiene razón. Recientemente. O sea, esto pudiera estar llevando, ya que definitivamente hay una correlación, es como un ecosistema donde todo está conectado, es interdependiente. No tenemos ley de partido, una Junta Central Electoral que dice que va a hacer las cosas de una manera, los partidos de oposición que no tienen una oposición tan fuerte, que no se nota esa unidad, al contrario, una fragmentación cada día mayor, con más aspirantes y más aspirantes. No hay una posición monolítica de parte de esa oposición. Llamamos oposición porque son partidos que quieren llegar al gobierno y obviamente habría que desplazar a los que están. No significa con esto que tenga que dividirse el país, como al principio de mi intervención planteaba, porque al no ponerse de acuerdo con reglas de juego que son básicas y que son necesarias para la convivencia pacífica, que evidentemente es lo único no negociable que tenemos. Exacto, o sea, la paz pública. Eso no. Yo creo que nadie puede ir en contra de eso, o mejor dicho, todo el mundo que quisiera y aspira a que eso se mantenga. Yo me preocupó de manera sensible dos cosas. Primero, que la hermana del presidente, que es una legisladora y que tiene cabeza propia, no negamos eso, ¿verdad?, haya hecho este pronunciamiento y que el presidente de la República no haya desautorizado a personas. Sí. Porque yo entiendo que el presidente de la República debe ser la persona más interesada en mantener la paz pública. Mantener la paz pública. Ahora, y esto es un tema que está afectando de manera sensible a los sectores productivos de la nación. Te lo digo en conversaciones privadas que uno escucha con sus clientes. Mira, yo creo que a esto se le puede dar otra lectura. Y tú más o menos planteaste ahorita, tú planteaste la división que tú entiendes existe en ese partido, ¿verdad? Sí. Entre los dos líderes fundamentales. Yo veía las cosas como algo más teatral en el sentido, pero hay gente que lo ve así como tú, que hay una división virtual, real, y en ese sentido, dos personas están decidiendo el destino de la República. Es que siempre, pero de un solo partido, porque antes... Es que son dos personas igual, siempre. Lamentablemente, desde que la democracia comenzó en Atenas, son pocas personas, generalmente 2, 3, muy pocas personas, lo que decide por el resto. Porque se colocan, la democracia permite que naturalmente aparezca el líder y se va a hacer lo que diga el líder, mientras mantenga el lideraje. ¿Y no será que todo esto va a conducir o podría conducir a un pacto político? O sea, Balaguer, que la gente lo ha, no te puedo decir que endiosado, pero lo han comparado. Aquí hay políticos que han dicho que Balaguer parece un niño de teta con una cantidad de cosas que han pasado en este país, con los políticos modernos, ultra preparados, que nos hemos gastado en los últimos años, ¿verdad? Y que las cosas que han ocurrido y que han hecho y lo que se ha denunciado que han hecho en materia de corrupción, como que no le da por los tobillos a muchas cosas que Balaguer hacía. Con el tema haitiano también. O sea, no es que lo han endiosado, pero lo han puesto como, óyeme, como que, ¿verdad? Rebájale algo. O sea, pero es que llega un momento que el mal menor se ve como bueno. Entonces, ¿hasta qué punto no se estará llevando al país a una situación parecida a la de ese año que tú mencionabas de fraude colosal? No, de fraude 94. De fraude colosal, cuando le recortaron a Balaguer 2 años de su mandato por preservar la paz pública y la inversión extranjera. Sí, sí. O sea, porque, y eso no pudiera ser el escenario que estamos teniendo ahora. Yo tengo la esperanza, pues tengo la fe en que los actores políticos, y son dos, no son muchos, doctor Leonel Fernández, licenciado Danilo Medina, presidente a la razón de la República Dominicana, van a tener la suficiente entereza, la suficiente inteligencia para mantenernos a los habitantes de este país conviviendo de manera pacífica. Eso es lo que yo espero. Y eso es un tema que se logra simple, respetando el orden constitucional, no inventándose cosas, porque yo no me gustaría que ese aspecto sociológico del dominicano, es violento el dominicano,
aflorara porque el dominicano se sienta burlado. O sea, no me gustaría eso es lo único que yo te estoy diciendo. O sea, como habitante del territorio, porque no tengo para dónde irme, aquí es que tengo que vivir, y entonces si se afectara sensiblemente la paz pública, todos vamos a perder. No sería una situación donde la gente gana. Nadie gana. Eso es lo que yo entiendo. Por eso he venido gentilmente atendiendo a tu invitación y no he dado ninguna opinión personal. Te he traído... Pero la puedes dar. Porque... No, porque mira, la labor yo soy docente, tú sabes. La labor del docente no es dar opiniones personales, es mostrar los hechos, mostrar el fenómeno e identificar la fuente o la causa del fenómeno, las consecuencias previsibles, y ya ahí termina. Pero tú ahorita incluso, yo creo que hasta planteaste el concepto que define el fenómeno, cuando pusiste ejemplo de un amigo tuyo, político, que no quisiste revelar su nombre. Pero lo que pasa es que yo no sé si eso es verdad. Verdad, pero te comentó eso, donde por una novia o por algo. O por intereses económicos. O por intereses económicos. O porque yo quiero ser y tú sí, no quieres. Surten las divisiones. Aquí se habla, se ha dicho claramente. Y que nunca fue por ideología. No. Por ejemplo, la queja que tuvo Danilo Medina cuando no pudo acceder al poder en el momento que pensó que le tocaba. Y dijo claramente que sencillamente el poder lo aplastó. Lo venció, sí. Y entonces ahora se ve como una revancha. Eso es lo que plantean ahora el otro lado. Y sin embargo, todos estos temas que se han planteado de corrupción los envuelve a todos. Y por eso yo te decía, ¿y no será que a ellos no les conviene salir del poder? Y que quizás con todo esto lo que se está planteando es una salida de pacto político donde haya un cambio quizá de gobierno, lo que sea, donde digamos borrón y cuenta nueva. Porque aquí se ha hablado de borrón y cuenta nueva muchas veces en República Dominicana. No es pero el objetivo en la democracia, de la actividad política, es primero convencer a la mayor cantidad de personas, porque recuerda que el poder viene del pueblo, ¿verdad? De que una persona, una agrupación, es la más idónea para dirigir los destinos de una nación. Es eso, ese es el juego. Cuando una persona y esa agrupación a la que él pertenece logra convencer a la población, entonces se queda con el gobierno. Porque ¿qué es el gobierno? Una parte de la población que se erige en director de la otra parte de la población y en administrador de las cosas públicas. ¿Ves eso? Ese es tan sencillo como eso es el juego. Parece ser que ese grupo político, el Partido de la Liberación Dominicana, ha entendido el juego y ha logrado convencer a la población de que lo mantenga en el gobierno. Entonces parece ser que, o no parece ser, es la otra parte de los líderes de los demás partidos políticos no han logrado convencer a la población de lo contrario. Ese es el juego. Sin embargo, en la ley de partidos se habla mucho de aquel tema del poder económico que se ejerce a través del Estado para poder conseguir votos. Yo pienso, pero sí, pero yo también pienso... Y todo el tema de la campaña política, entonces esa ley de partido nunca se aprueba. Pero yo creo una cosa, y vuelvo otra vez a los hechos históricos. ¿Quién tenía más poder político y económico en el 1978 que el Partido Reformista y el doctor Joaquín Balaguer? Ellos. Y lo sacaron del gobierno. La paz pública fue la que primó. El pueblo. Exacto. Que si no se iba a deteriorar la paz pública. Porque el pueblo lo sacó. Porque se hablaba de los incontrolables en aquel momento. Pero el pueblo lo sacó. Y tú nada más escuchabas los anuncios que salían en la televisión cada 10 segundos, cada 15 minutos. Son las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos? Pero podemos preguntar lo mismo ahora. Porque yo te voy a decir una cosa. Los que tenemos hijos que salen a la calle y son las 12 de la noche y no han llegado. Aunque uno sabe que están en una fiesta, uno está preocupado. Sí. Porque la situación de inseguridad que estamos viviendo quizás no era como en el caso de esa época, que eran persecuciones políticas y cosas así. Pero óyeme, la cantidad de muchachos que no llegan a su casa, o de personas que son secuestradas o que la matan o que se encuentran en una situación. O sea, la familia dominicana no tiene paz. Y ahí yo no coincido contigo. Yo creo... No coincidimos. ¿Sabe por qué no coincidimos? Sí. Porque yo veo otra vez las estadísticas. Nosotros tenemos 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es uno de los índices de criminalidad más baja del área. Evidentemente que lo ideal sería que fuera más bajo, pero es bien bajo.
De tal suerte, de tal manera entonces que en este momento usted puede andar en República Dominicana con prendas, todavía se usa, mira qué reloj tú tienes puesto. Ah, sí, entonces tú andas bien, ya andas en tu vehículo y tu cosa, y no pasa, o sea, todavía aquí se puede hacer esas cosas. Sí, se da caso de situaciones en donde hay personas que alteran la paz pública haciendo actos de criminalidad hasta media organizada, pero no es que es un tema de carácter incontrolable, como está República. Y yo te estoy hablando de las estadísticas. ¿Esa estadística quién la proveen? Mira, aquí nos hace estadística el PNUD, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los mismos norteamericanos. Porque recuérdate que la República Dominicana, y es otro peligro que si se alterara la paz pública, somos, además de un Estado-nación, un Estado-corporación, muchas naciones, desde rusos, israelíes, franceses, alemanes, norteamericanos, tienen colonias en República Dominicana, colonias de inversores, de retirados, que no es verdad que no van a intervenir en caso de que se arme una situación. ¿O se van? No se van, no, porque no se pueden ir. Los otros días hablábamos de que el 70% de la plantilla industrial de República Dominicana era de capital norteamericano. Un poquito más peligroso el tema, que van a intervenir seguro para defender sus intereses. Una persona olvida más fácil un padre muerto que al que mató a su padre que al que le quitó sus intereses. Y esto no se podría ver como parte de un plan para que se desestabilice el país, para el tema de fusión. Pero es que cada vez, si acaso es verdad ese tema. Cada vez que a mí alguien me dice eso, yo me río, y entonces somos tan bobos que nosotros no vamos a dejar provocar así. Cuando yo era juez, que un hombre me decía que no, porque esa mujer me provocó, y entonces yo le di un calderazo, prisión preventiva 1 año. Ah, porque tú eres un niño que te provocan así. ¿Qué es eso? No, yo pienso que la dirigencia política debe tener la inteligencia que hace falta para entender cuál es su misión. Primero, la defensa de los intereses nacionales, que incluye la mantención de la paz pública. Y que incluye la no haitianización. Porque es que tú has querido evadir ese tema, como que no has querido tocarlo. Y ahora que te lo toco, mira lo que tú me dices. Invítame a otro programa y vamos a hablar solamente de migración. Y yo te voy a hablar, como yo te he hablado siempre, porque pasa que no tendríamos el tiempo que hace falta para nosotros entrar en cómo República Dominicana ha terminado con una haitianización. Vamos a hablar de los chinos entonces, y los cubanos, y los venezolanos que tenemos, y los norteamericanos que hay aquí, y la gente de Europa del Este que está aquí. Vamos a hablar de los rusos que hay aquí. O sea, hay una situación, vamos a hablar de un plan migratorio de República Dominicana, que si República Dominicana continúa con la estabilidad económica que tiene, y el crecimiento económico que ha tenido, va a atraer más gente todavía, porque la gente migra por necesidad, por oportunidades. Pero no solamente migran los pobres. Entonces, ven, vamos. Yo no tengo nada que hacer el miércoles. ¿Quieres que venga miércoles? Mira, yo creo que quizás pudiéramos tocar ese tema. Para que hablemos de migración, largo y desde el punto de vista histórico, y desnudemos el tema de la migración y el tema del mito de la haitianización. ¿Tú consideras que es un mito? ¿Un mito? Pues mira, ese va a ser el tema que vamos a tocar. Pues bien. El mito de la haitianización, según René del Rosario. No me venga a... No, usted dijo que era un mito. Usted dijo que era un mito. Como yo no soy político, puedo comprometer, ¿verdad? Eso no importa. Pero si tú quieres, podemos tratar el tema de la haitianización y vamos a ver estadísticas. Vamos a ver qué pasa con el tema de las parturientas en los hospitales. Y vamos a ver la corruptela que tiene el gobierno y sus agentes, especialmente la gente de la frontera. ¿Y por qué cruzan? Vamos a ver, vamos a decir la verdad de los hechos históricos. O sea, entonces, y de esa manera vamos a ver si ciertamente esos haitianos que están aquí de manera irregular pueden ser efectivamente tratados como migrantes ilegales y revueltos con un plan serio. Y a ver si el país, ni siquiera el gobierno, si el país está en condiciones de hacer eso. Y si quiere hacerlo. Porque a mí más me parece que esto es un tema de distracción que de otra cosa. El mismo tema haitiano. Sí. Y tú eres miércoles que vamos aquí.
Y ven, trae tu cosa y yo traigo la mía. Vamos a hacer un careo aquí. Vamos a hacer un careo. Yo te voy a probar que el tema no es como se está planteando. Y de hecho, me preocupa cómo desde sectores de baja política y de gente político nacionales se quiere vender odio visceral hacia una población. O sea, tú tienes ya una posición definitivamente que entiendes que las personas que combaten el tema de la haitianización son xenófobos. Sí. Y yo creo que eso puede tener un porcentaje de la razón, pero no todo. Pero también el gobierno ha sido un irresponsable con el tema migratorio. Bueno, porque yo te voy a decir académicamente lo que hay. Vamos a analizar la ley de migración. Y vamos a venir aquí con 2 o 3 trataditas del tema de inmigración. Cómo se debe tratar un tema migratorio. Cómo se deben proteger las fronteras nacionales. Con seriedad, no con un negocio. Pero lo que pasa es que yo, coronel, que ya casi me voy de la guardia, y tú me mandas para el Cefrón con 65, 70 mil pesos, y por la frontera cruza cualquier cosa, yo me puedo buscar 5 o 6 millones de pesos, yo como quiera me voy. Hay una tentación peligrosa. Vamos a darle 200 mil pesos a un coronel ahí. Vamos a ver, porque tú haces eso. Pero yo te voy a plantear situaciones. Porque tú me ¿qué? Que yo no, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero que tú sepas que la gente que sigue este programa conceptualizando está muy interesada por el tema haitiano. Pues ya ven, y no solamente interesada por el tema haitiano. Nosotros hemos estado defendiendo la moción de que no todas las personas que combaten el tema haitiano, el tema migratorio, lo hacen por xenofobia. Que hay mucha gente que obviamente son influenciadas porque tocan ese recuerdo histórico que tú planteabas ahorita, porque tú lo dijiste claro, fueron 22 años. Entonces, todo eso está ahí. Y cuando se cuquean las avispas, que tú estás planteando el tema de cuquear las avispas de hace rato, sí. No es que tú lo planteaste desde el punto de vista de subvertir el orden constitucional. Claro. Pero hay un tema soberanía que también puede ser subvertido y es un temor real y que tú lo planteas como mito. Fíjate, si es así lo que acaba de ocurrir en Pedernales, fue algo dirigido, fue algo que no fue espontáneo, claro. Fue algo que alguien lo mandó a que ocurriera. Pero por Dios, pero vimos cómo salió una persona con una guaguita anunciadora, voceando. ¿Qué pasó, guardia? Te va a seguir. Te va a hacer entonces. O sea que tú consideras que eso fue planeado. Pero evidentemente, una situación bochornosa. Porque ¿qué pasaría si a nuestra comunidad, 2 millones de migrantes tiene República Dominicana? ¿Qué pasaría si en Chile no hacen eso a los dominicanos? Porque un dominicano le echó aceite caliente a una joven y la violó. O porque un dominicano en un asalto mató a un comerciante. ¿Tú no consideras que eso tiene que ver con esa parte histórica y con todo este tema que hablábamos al principio? De que el país, de una manera mediática, ha sido dividido entre fusionista y xenófobo. Mira, tiene que ver. Y hay corrientes que empujan a una cosa, hay corrientes que empujan a la otra, y entonces la gente que está cansada de oír lo mismo, reacciona. Mira, tiene que ver más con que los gobiernos de República Dominicana y la clase, la construcción, sectores económicos como la construcción, ha tenido una política migratoria irresponsable. Porque el gobierno no ha hecho su parte con los centinelas de la frontera. Porque tú mandas a un guardia de castigo para la frontera y entonces se la va a buscar. Entonces, eso que planteó Luis Abinader de mandar 9,000 soldados fue una reacción al discurso del presidente cuando el presidente dijo, bueno, pero es que van a tener que respetarme el 80-20 por el tema de las inversiones. Todo el mundo me mandó corriendo porque yo trabajo construcción. ¿Cuánto cobra un obrero de la construcción dominicana? 3,000 pesos por día, un terminador. ¿Cuánto te cobra un haitiano ilegal, en condición de ilegalidad? Lo que tú le des. Entonces, por eso te digo, necesitamos tiempo para que, así como tratamos el tema constitucional, despacito, sin pasiones, nos enfoquemos y veamos causa, fenómeno y consecuencia. Mira, yo lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. El miércoles vamos a tocar ese tema, pero yo voy a invitar también a otra persona. Me invita, ¿quién sea? Esa otra persona va a tener entonces la otra parte, la otra cara de la moneda. Sí, perfecto. De manera que podamos debatir este tema y podamos conceptualizar sobre él. Porque sí, la idea no es entrar en una polémica por polemizar, sino que la gente tenga información
que la gente pueda analizar la información, que la gente pueda tomar decisiones. Claro. Yo creo que en el día de hoy hemos hecho un ejercicio interesante. Agradezco muchísimo tu presencia, tu compañía. Hemos llegado, yo creo que a comprender todo este tema de la Constitución de la República. Creo que ha quedado establecido de que no es modificable la Constitución para los fines del 2020, para que se pueda optar por una reelección, ni siquiera por la convocatoria a la Asamblea Nacional o a una constituyente, y mucho menos un fallo que pudiera plantear el Tribunal Constitucional, ya que esto los haría a ellos ser pues perseguibles en el sentido por prevaricación. Por prevaricación. Así es. Entonces, realmente hay una situación que en cualquier momento será aclarada en la opinión pública. Yo creo que has hecho una contribución importante para la comprensión de la teleaudiencia del país y del mundo también, que está atento a lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Por eso que tú planteabas de que tenemos aquí inversionistas de muchos países. Que no solamente inversionistas de muchos países, colonias de muchos países, intereses de muchos países que están tratando de invertir aquí o que lo han hecho pensando que aquí tenemos un ambiente, una seguridad jurídica y una serie de cosas porque permiten el desarrollo económico, y todo esto yo creo que está sobre la mesa en el día de hoy. Así que agradezco mucho tu participación. Y a ustedes, amigos televidentes, por haber seguido con nosotros en el día de hoy, conceptualizando.